Gracias. Repito la pregunta de la senadora para que no se les olvide. Hay gente que no habló, les agradezco que hayan venido. Veo aquí a García Hamilton, ¿digo bien? Y hay gente del Banco Central, una pena que no haya podido asistir el vicepresidente, lo esperábamos. Agradezco de cualquier manera que estén presentes. Caputo nunca vino a la Cámara de Diputados y tampoco vino al Senado a dar explicaciones. Tampoco vino Federico Sturzenegger, que sé que forma parte de otro ministerio, pero ha sido autor del decreto DNU 70. Es una pena. Les aconsejo a quienes no han tenido vinculación con el gobierno anterior y por ende a la toma de deuda que acaba de señalar Sagasti, que ojo con hacer afirmaciones tan fuertes porque ustedes están poniendo la cara por un gobierno que está tomando deuda de manera ilegal. Así que si vinieron a defender, mi consejo es sean cuidadosos con su buen nombre y con lo que van a decir. Habiendo dicho eso, le quiero preguntar a García Hamilton. El decreto de necesidad de urgencia afirma, voy a citar textual, que el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación han tomado intervención que les corresponde. Muchacho? Diputada, perdón, ¿le puede contestar el secretario? No, tengo preguntas para el secretario también. Ah, bueno. Vamos en orden. Tengo para García Hamilton, no, tengo para las preguntas el Banco por ahí. Central y tengo para el señor Pablo Quirno. Le pido, si no me interrumpe, hago mi exposición y luego me contestan. Gracias, perdón. Por favor, Gustavo, gracias. Entonces, le pregunto a García Hamilton, en virtud de esto que acabo de leer, que es lo que dice el DNU, es decir, que han tomado acciones en el marco de esta operación de crédito público. Bueno, ¿sobre qué aspectos versó la intervención como servicio jurídico? Le reitero la pregunta de Fernández Sagasti. ¿Por qué razón es constitucional, es decir, está apegado a la Constitución Nacional este decreto de necesidad y urgencia? Y dado que usted es abogado, o al menos lo presentan como doctor, ¿estima que estaban dados todos los requisitos constitucionales? ¿Por qué se eludió el cumplimiento de la 27612? Y dado que no se conoce el detalle del acuerdo a celebrarse, ¿cómo puede conjugarse dicha incertidumbre con el cumplimiento de los requisitos constitucionales para el dictado del DNU? Es decir, si me puede contestar eso. Yendo al Banco Central, algo que también me parece muy relevante porque ya pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, en donde, bueno, ausencia total de la opinión del Banco Central sobre la balanza de pagos. ¿Qué dice el decreto de necesidad y urgencia? Voy a leer textual. Que el Banco Central de la República Argentina ha tomado intervención de su competencia. Pido silencio, por favor, al resto. Estoy en este momento formulando una pregunta. Sí, leo textual el DNU, estoy hablando del DNU 179, en donde afirma, estoy hablando con un director y un síndico. Un síndico y un director. Perdón, diputada. Perfecto. Dejemos que contesten los secretarios que van a contestar. No se ponga nervioso, Sago. Yo no me pongo nervioso para nada. Pero digo, como le dirige la vista a cada secretario, deje que conteste el secretario que le va a contestar. Nervioso. ¿Cómo no le vamos a preguntar a los representantes del Banco Central? Estamos frente a una operación de crédito público. Iba a venir el vicepresidente. Usted no dice quién. No me interrumpa. No la interrumpo. Primero, voy a formular la pregunta y que usted no va a ser la que dice quién le va a contestar. Le va a contestar el secretario que le tiene que contestar. ¿Ellos no hablan? Sí, le va a contestar el secretario que corresponda. ¿Ustedes no vinieron para contestar continúe, preguntas? Diputada. No vino, acá me dice que me va a contestar él. ¿Ustedes no vinieron para contestar preguntas? Sí, va a contestar el secretario que le corresponde contestar. O sea, no elija usted el secretario. Ellos me quieren contestar, pero usted no quiere que me contesten. No elija usted el secretario. Deje que le conteste el secretario. Por favor, somos gente grande, Sago. Por supuesto. Somos todos grandecitos. Le pido, por favor, diputada, que deje que respondan. A ver, leo de nuevo. El DNU dice que el Banco Central de la República Argentina ha tomado intervención de su competencia. Les pregunto a quienes han venido, a los valientes que vinieron a poner la cara por Bausili y por el vicepresidente del Central que no vino. Les pregunto, artículo 61 dice, de la 2456, en los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. Quiero su opinión.
Quiero saber si hay un trámite, un papel, un documento que el Banco Central esté haciendo o ya haya hecho para esta operación de crédito público a la cual nos están pidiendo que aprobemos como cheque en blanco. ¿O no tiene nada para decir el Banco Central? Y si usted es síndico, sabe muy bien que esto es grave. Así que he formulado las preguntas para ambos funcionarios, o los 3 funcionarios. Y ahora voy a pasar a un doble análisis de lo que está pasando. Acá tenemos 2 problemas. Tenemos un problema con el instrumento, que es el decreto de necesidad de urgencia, que preopinantes, senadores, diputados han sido exhaustivos. Acá tenemos un problema con la Constitución Nacional, se dan de frente con la Constitución Nacional. Tenemos un segundo problema con algo que yo pensé que ustedes la tenían leída, que es la Ley de Administración Financiera, artículo 60. Pensé que la tenían leída porque para un secretario de Finanzas es casi como la Biblia, que tiene las delegaciones vencidas. Es interesante, acá tengo el libro del Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, que es experto en delegación. Una pena, ¿no?, que siendo Procurador del Tesoro esté avalando un decreto cuya delegación está vencida. Entonces, Constitución Nacional, delegaciones vencidas y, en tercer lugar, la 27612. Yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes, también lo miro a Daza si quiere opinar, ¿dónde está el viso de constitucionalidad en este instrumento? Entonces, primero tenemos un problema con el instrumento. Ahora, yo también tengo un problema, y debo decir, mi espacio político acaba de publicarse un documento del Partido Justicialista Nacional, en donde quienes integramos el Partido Justicialista decimos que es inválida, que es nula esta deuda, no solo por el instrumento, sino que además tenemos una historia. Quiero referir algunos datos de lo que viene pasando en la gestión Caputo, Kirchner. La cuenta corriente da negativa en 1.656 millones de dólares. La cuenta corriente. Lo digo yo y lo dice gente como Cavallo. No es una mirada estrictamente de Julia Estrada ni de mi espacio político. Lo dice gente como Cavallo, al cual ahora Milei se enojó y lo llama impresentable. Pasó de ser el mejor ejemplo a ser un impresentable. Además, gastaron 14.000 millones de dólares en intervención en el dólar blend por el 20% de destino de las Expo a ese mercado. En enero de este año, 932 millones, además, en compraventa de títulos. Y puedo agregar que la balanza turística da deficitaria en 7.000 millones de dólares brutos o incluso 3.400 millones si vemos que la gente pagó con sus propios dólares. En este contexto de tipo de cambio apreciado, abiertamente apreciado, no hay que mentir, los dólares que van en cabeza del Banco Central, porque el endeudamiento es del Tesoro, el Tesoro cancela, el Banco Central se queda con los dólares. ¿Tienen uso de qué tipo? ¿Cuáles son las condicionalidades? No se puede pedir al Congreso de la Nación que avale un decreto de necesidad de urgencia si no se sabe el destino de esos fondos. Y voy a hacer preguntas concretas. En efecto, ¿hay cláusula de habilitación de intervención? Por ejemplo, si hubiera un esquema de bandas cambiarias. Eso no me interesa si el FMI lo define o no lo define. Es algo que ustedes, como negociadores del Ministerio de Economía de la Argentina y la Secretaría de Finanzas, solicitan o no solicitan para hacer con el crédito. ¿Hay alguna cláusula en ese aspecto? Además, si quisieran tener una perspectiva positiva con los mercados y bajar el riesgo país, ¿por qué no ponen esa plata en garantía para pago de bonos a vencer? ¿O es una plata que queda sencillamente en cabeza del Banco Central, pero no tiene un uso definido? Yo ya entendí que el monto no lo quieren decir. No lo quieren decir, porque está claro que hay una estimación, hay muchas estimaciones sobre cuánto valen las letras intransferibles, sobre cuántos son los vencimientos hasta el 2027. Ahora, tampoco van a contestar para qué van a usar los dólares en cabeza del Banco Central. También se lo quiero preguntar, acá hay un director y un síndico del Banco Central. ¿Van a habilitar la intervención cambiaria? Otra pregunta, ¿van a eliminar el dólar blend? Otra pregunta, ¿van a una unificación cambiaria? Es imposible pedirle al Congreso de la Nación, inclusive si esto fuera una ley, que por cierto no lo es,
que otorgue un cheque en blanco sin saber el destino, el uso de los fondos, sin tener en claro las características monetarias y cambiarias de la utilización de este dinero. Y esto lo saben, no estoy diciendo nada nuevo. Este modelo económico... Diputada, perdón. ¿Pueden ser, señores, si hacen silencio, por favor? Muchas gracias, Ago. Muchas gracias. En esto estoy de acuerdo con usted. Gracias. Amable. Este modelo económico, que viene supuestamente resolviendo todo, porque con el superávit fiscal se come, se educa, se cura, en cualquier momento llegamos a esa frase, evidentemente no resuelve las reservas netas negativas, como ya lo han planteado. Porque una cosa son los dólares y otra cosa son los pesos. No cometan el mismo error que Mauricio Macri. Primero, cepo cambiario. Compraron 18.000 millones de dólares, el Banco Central acumuló. Se les terminó la nafta por el tipo de cambio atrasado. En junio fueron al blanqueo, 20.000 millones. Se tradujo en ONs, obligaciones negociables. Luego hicieron un repo del Banco Central con 5 bancos extranjeros por 1.000 millones de dólares. No les gustó mucho la tasa, estaban endeudándose muy caro, así que cortaron en 1.000 millones de dólares. Y ahora el FMI. ¿Y después qué? Porque está claro que el FMI es hasta octubre. El FMI es hasta octubre. No nos vendan pescado podrido. Es hasta octubre. ¿Qué pasa en octubre? Las elecciones. ¿Y después qué pasa? Devalúan. ¿Y después qué pasa? ¿Por qué no les cuentan? No a nosotros, diputados nacionales, senadores y senadoras nacionales. ¿Por qué no cuentan al pueblo argentino? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las perspectivas macroeconómicas? Porque están a 1 año y medio y ya le están pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional. Evidentemente el superávit fiscal no resolvía, chicos. Es obvio que no resolvía, sino con el tremendo superávit fiscal que lo pagaron los jubilados a quienes están apaleando en la calle, como mañana lo pretenden volver a hacer, que pagaron las universidades, que pagó el recorte de la obra pública, que pagaron los gobernadores. Evidentemente ese superávit fiscal no resuelve el problema de las reservas netas negativas. Había otro problema. Y por cierto, tampoco se están ocupando de resolver la restricción externa, porque el RIGI que aprobaron acá comprando senadores, como el caso de Cuader, el RIGI establece la libre disponibilidad de dólares, por ende no resuelve, incluso en estos proyectos, que se liquiden los dólares en el mercado cambiario. Podría pasar que en efecto ni siquiera vengan esos dólares. Por ende tampoco resuelven, por el lado de la estructura productiva, el horizonte de repago de este nuevo endeudamiento externo. Quiero agregar, en relación a la espectacular estafa, otra estafa, ¿no? No es aumento de deuda, es cambio. Nos toman por tontos. Les pido, por favor, vayan al manual del Fondo Monetario Internacional, al manual 6, y respondan. Le pregunto a Kirchner, le pregunto a Daza. ¿La deuda pública externa sube o se queda igual? Es re fácil. La deuda pública externa ¿sube o se queda igual? No tomen por tontos al conjunto de los argentinos. Nos toman por tontos. Está claro que la deuda aumenta. Así que le pido que precise, después si quiere haga el berenjenal de decir la deuda bruta total, en donde mete los papelitos pintados. ¿Ustedes escucharon todos que dijeron que el Banco Central tiene papelitos pintados y que nos vamos a ir a endeudar con el Fondo Monetario para pagar papelitos pintados? A ver, lo dijeron, ¿eh? Los papelitos pintados, que supuestamente son una porquería, son una tremenda excusa para pedirle plata al FMI. ¿En serio? No tenían otro argumento, evidentemente. Todavía la sociedad argentina se acuerda de lo que es el Fondo Monetario Internacional, entonces necesitaban alguna excusa para empezar a arrancar. Y la excusa es la deuda no aumenta. A ver, no voy a poner un ejemplo del hogar, porque eso hacen los liberales y en general la pifian. Vamos a poner un ejemplo empresarial, ¿no? Acá hay gente que ha trabajado en empresas. ¿Es lo mismo tener una deuda intercompany, es decir, con una casa matriz, que deberle un banco extranjero? ¿Es lo mismo? Yo quiero que acá me afirmen y que quede grabado en el YouTube. Es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Quiero que lo digan. Y quiero usar ese video para dar clase en la UBA, donde le doy clase a los pibes de primer año. Quiero que lo digan, gente con título. Digan, sí, diputada Julia Estrada, es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Vamos,
Porque si no se animan a decirlo es porque, evidentemente, algo de razón debo tener. Bueno, habiendo dicho esto y reforzando con lo último que dijo la senadora, no solo no es lo mismo, sino que han revaluado, mejor dicho, devaluado el valor de las letras intransferibles en el balance del año pasado por una suma circa 45.000 millones de dólares. Por ende, si un directorio puede definir el valor de una deuda pasando de valor técnico a valor de mercado, evidentemente no se puede hacer eso con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Evidentemente, la deuda intraestado tiene otras características, no tiene condicionalidades, no es con un acreedor extranjero, mientras que la deuda intraestado, bueno, evidentemente es más fácil de renegociar para el conjunto de los argentinos. Bueno, creo que hice varias preguntas. Yo lo último que quiero preguntar para cerrar es, ¿tan malo es el acuerdo que no se animan a traerlo? Porque acá estamos dispuestos a discutirlo, pero acá no nos quieren mostrar nada. El diputado Tetaz preguntó, Massot preguntó, ¿cuánto es el monto? ¿Cuánto va en el cajón A para refinanciar al FMI? ¿Cuánto va en el cajón B para pedir más plata por letras intransferibles? No respondieron nada. ¿Tan malo es que no lo pueden contar? Muchas gracias. Gracias, diputada. Señores secretarios. Muchas gracias, señora senadora. Muchas gracias, señora diputada, por sus preguntas. Hablemos, evidentemente, hablemos primero de las preguntas relacionadas con la legalidad, la constitucionalidad, etcétera, etcétera. Evidentemente yo soy lego en la materia y entonces se han hecho referencias a dictámenes jurídicos, se han hecho preguntas. Todos esos pasos estén seguros que se han tomado, pero para mayor detalle voy a dejar que conteste el secretario legal del Ministerio de Economía, el doctor José García Hamilton, y luego, con respecto a las preguntas que le hizo con los dictámenes pertinentes del Banco Central, obviamente contestará el Banco Central. Y luego entraremos en el resto de las preguntas, si les parecen bien. Buenas noches a todos. Respecto de la pregunta sobre la legalidad, y creo que la diputada habló de si pasó o no pasó por el servicio jurídico, por supuesto este es un DNU, pasó por el servicio jurídico del Ministerio de Economía, también pasó por la Procuración del Tesoro de la Nación. Ambos dictámenes están obviamente en el expediente. Respecto de la legalidad que vemos nosotros, lo vemos bastante simple. Usted lo sabe bien y creo que la nombró muy bien, el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. En su último párrafo es muy claro y exceptúa de las leyes especiales en las que habla en todos los párrafos anteriores, exceptúa a los préstamos que se realizan con organismos internacionales en los que la Argentina sea parte. El Fondo Monetario Internacional es el ejemplo exacto. Con lo cual, así son de los 24 préstamos que se tomaron en la Argentina, 23 nunca pasaron por el Congreso. Es cierto, puede tener la ley 27612, ley de la época de Guzmán, que establece que los endeudamientos que se dan con el Fondo Monetario Internacional tendrían que pasar. Y acá es donde nosotros vimos algo muy claro que dice tienen que aprobarse por ley. Y nosotros consideramos, de acuerdo a lo que se consideró, y ya lo consideró la Corte Suprema en varias veces, que el DNU, lo que estamos haciendo en este momento, o que en realidad están haciendo ustedes, nosotros solamente estamos viniendo acá a informar qué es lo que hicimos, el DNU tiene fuerza de ley. Hay 4 cosas que no puede tocar un DNU. Temas penales, claramente no es el caso. Temas tributarias, claramente no es el caso. Cuestiones electorales, claramente no es el caso. Y el régimen de partidos políticos, que claramente no es el caso. Sacando esas 4, los DNU pueden tocar esas otras atribuciones. Dicho esto, dice, es un decreto de necesidad y urgencia, y uno tiene que plasmar cuál es la necesidad y cuál es la urgencia. Y creo que en los considerandos de la ley, así también como fue recogido en ambos dictámenes, tanto el dictamen del Servicio Jurídico del Ministerio de Economía, el cual me toca liderar hace 15 meses, como tanto en la Procuración del Tesoro Nacional, está muy bien explicado cuál es la necesidad y cuál es la urgencia, y a mayor abundamiento creo que ambos secretarios, Quirno y Daza, explicaron con detalle para todos ustedes cuál es esa necesidad y cuál es esa urgencia. Sí.
Repreguntaron la misma pregunta. Por favor. Respecto, o sea, usted habla de los 23 acuerdos que son en el medio de una ley, que es la ley 27, la que usted nombró. Y esa ley es posterior a la ley de administración financiera, claramente, ¿no? O sea, eso no lo vamos a discutir. Y en el artículo 2 de la 27.612 dice, todo programa, o sea que se necesita una ley, a todo programa u operación de crédito, programa, no dice nuevo endeudamiento, no, programa u operación de crédito realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como cualquier ampliación de los montos de tales programas u operaciones requerirá una ley del Congreso. Es claro que se necesita una ley del Congreso, además del 75, inciso 4, y además para la necesidad de urgencia, así le doy todo, o sea, le hablo todo de una, la necesidad de urgencia, acá tengo el boletín oficial y acá tengo los considerandos, y es lo que le digo, o sea, el Ejecutivo Nacional en los considerandos dice que después de el DNU 70, en los cuales se basa, y la ley bases, los resultados del plan de gobierno económico han sido espectaculares hasta el día de la fecha. Entonces, la emergencia y la urgencia no se dan por acreditadas y son los requisitos fundamentales para evadir al Congreso, más allá que, según la Corte, no quien habla, según la Corte y según numerosos fallos, los empréstitos internacionales deben aprobarse por el Congreso de la Nación. Y como ustedes decidieron no enviar 2 años consecutivos el presupuesto nacional, no hay forma ni autorización del Congreso para empréstitos. Entonces, su respuesta es inconsistente y me gustaría repreguntarle esas dos cuestiones. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Conteste, secretario, por favor. Gracias, senadora. Ordenemos no. No entendí bien la repregunta, pero sí es verdad lo que usted nombró, la ley 27.612, que establece que tendría que ser con una ley, y es ahí donde le repetimos. Nosotros entendemos que el DNU tiene fuerza de ley y no puede versar sobre 4 temas. 4 temas que no quiero aburrirlos ni abundar a estas horas de la noche, pero ya los nombré los 4, están en la Constitución Nacional y hace. Y respecto de la necesidad de urgencia, creo que los considerandos son más que suficientes, los tratamos también en el servicio jurídico y los trató también la Procuración, y hasta le recuerdo algunos casos o algunos fallos de la Corte Suprema, como el caso Berrochi o Consumidores Argentinos, donde estableció claramente que había que analizar ambas situaciones por separado, y no solamente las vemos en los considerandos, cosa que no todos los DNU los ponen, sino que además han venido 3 secretarios de Estado a explicarle y a darle explicaciones de dónde se ve la necesidad y dónde se ve la urgencia. Perdón, hagamos silencio, que conteste el secretario ahora. Gracias, presidente. Buenas tardes. Para mí es un gusto siempre venir a esta casa y cambiar ideas. Yo creo que es difícil cambiar ideas cuando se parte de conclusiones inmediatas respecto de legalidad formal que le hacen decir a la ley, me refiero a la 27.612, lo que no dice ni podría decir. La ley 27.612 no puede establecer una obligación única de tratamiento mediante ley en sentido formal. ¿Y por qué no puede? Por lo que acaba de decir el doctor. No puede porque el tratamiento de la deuda, incluso de la deuda con organismos financieros internacionales, no está excluido de las materias que excluye el 99, inciso 3. Entonces, la posibilidad en abstracto, después veamos lo concreto, en abstracto, de acudir a la autorización para celebrar un acuerdo de este tipo por vía de un DNU está permitida por la Constitución, no prohibida.
Está claro que la única manera de utilizar este recurso es cumpliendo con los requisitos que el mismo 99, inciso 3 impone. Y eso nos lleva al segundo tema, que era la necesidad y urgencia. Y en esto tampoco podemos dar una mirada superficial, una mirada donde ni siquiera consideremos cuáles son las razones que se están exponiendo. Entonces, si tomamos parcialmente lo que dice el decreto, tiene un montón de contenidos, nos estamos olvidando de muchos, nos estamos olvidando de que empieza porque está calificada una situación de emergencia económica por dos disposiciones que son el decreto 70 y la ley bases. Y está vigente esa calificación. Este es el telón de fondo en el que se desenvuelve esta discusión. Y por otra parte, si nosotros partimos de la base de considerar que la situación del patrimonio del Banco Central es indiferente para la marcha de la economía, que es lo mismo que su activo esté integrado por 70.000 millones de dólares de letras intransferibles que no se pagan desde hace 20 años, si consideramos que eso no tiene ninguna relevancia, que no tiene ninguna relevancia para el cumplimiento de las funciones que tiene que cumplir el Banco Central, y sí, podemos considerar que no hay ninguna urgencia. Pero tenemos que partir de allí, de que esto no importa, que no tiene relación con la inflación y que no tiene relación con algunas otras variables que el Banco Central necesita cumplir por los mandatos legales que tiene. Entonces, no es la mejor manera de razonar. La Corte, cuando considera estos problemas, no razona de esa manera. Cuando analiza, en el caso de Berroque, que recordaba, en el caso de Risolía de Ocampo, en el caso de consumidores, en muchos otros casos, razona considerando, bueno, acá lo que exige la Constitución es que no se esté en condiciones de tratar por las características de la necesidad que se está tratando de cubrir por vía del Congreso en una ley formal, lo cual desde luego que no excluye la intervención del Congreso. Todo lo que está pasando hoy aquí da una respuesta clara a eso. El Congreso ya está considerando. No quiere decir que está obturado para que lo considere. No está obturado de ninguna manera. Ese es el programa constitucional. Y la segunda es que haya una situación de gravedad tal que requiere una solución inmediata. Esto no requiere que sea únicamente una catástrofe natural. La Corte ha admitido la validez de decretos de necesidad y urgencia aún desde antes de la reforma constitucional. Y lo ha hecho sobre la base de considerar distintas situaciones. También ha dicho que no en algunos otros casos cuando se trata exclusivamente de conveniencia. Acá no hay un problema de conveniencia. Hay una necesidad concreta y de solución inmediata, que es recomponer el patrimonio del Banco Central. Respecto de esto, desde luego que no empiece la urgencia el que la primera letra que se vaya a cancelar tenga vencimiento en junio. Esto no quiere decir que se va a cancelar en junio. Esto se va a poder cancelar cuando quede habilitado el acuerdo, que no va a ser necesariamente en el mes de junio, va a ser en el momento en que pueda hacerse, que como digo, la urgencia está justamente radicada ahí. Entonces no es el trabajo lógico decir, preguntarse uno mismo, no hay urgencia, y responderse no hay. No es la manera correcta de razonar. Por otra parte, como bien decía el doctor, todos los requisitos formales y sustanciales se cumplieron. El Banco Central emitió su informe conforme al artículo 61 de la Ley 24.156 y lo hizo en términos que son bastante fáciles de entender. ¿Qué significa para el Banco Central este acuerdo? Significa la posibilidad de recuperar su patrimonio que viene deteriorado sistemáticamente desde hace 20 años. Entonces, esto tiene una importancia. Eso tiene importancia para la balanza de pagos. Sin duda tiene importancia para la balanza de pagos. El banco Tratemos de no interrumpir al secretario, así no nos podemos cruzar, pero la diputada también le está hablando encima al secretario. Y entonces, o sea, como gracias. ustedes Continúa saben, el secretario.
yo pongo mucho el acento en la recuperación del patrimonio del Banco Central porque tiene un efecto muy expansivo respecto de la economía. No quiero decir más de lo que dijeron ya los secretarios, que es mucho más preciso de lo que puedo decir yo. Pero también es evidente que el fortalecimiento de la situación del banco le permite operar de otra manera también sobre el mercado de cambios, que está necesitado de seguir adelante con el proceso de levantamiento de las restricciones. Y por otra parte, la modificación del perfil de vencimiento de las obligaciones con el Fondo Monetario, sin ninguna duda, permite dar una previsibilidad mucho mayor a los compromisos que justamente impactan sobre la balanza de pagos. En resumen, eso es lo que dice el informe del banco. Perdón, la diputada Vanessa Siri tiene una pregunta para agregar. Sí, perdón. Me confundan los